Bueno, vamos con el tema 6 de Historia de la Psicología. Seguimos con Wilhelm Wundt, ¿vale? Esta es la segunda parte donde vamos a explicar un poco la psicología de los pueblos, la Volcker Psychology, que creo que es lo más importante de Wundt y lo que más suelen preguntar, incluso la lectura del tema. Como sabéis que una parte práctica son las 7 lecturas que nos han mandado, que ya haré vídeo de ello. Eh, pues hay una que es de Wundt y es de la psicología de los pueblos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hacer resumen. Punto cero. Introducción. Al observar limitaciones en la investigación psicofisiológica y en el control experimental, Wundt empieza a plantearse en serio alternativas para una psicología omnicomprensiva, que es lo que comprende o lo que incluye todo. Esto hizo imprescindible prestar atención a la relación entre la psicología individual y los fenómenos colectivos desde un punto de vista histórico-cultural. Bastante importante esa parte, ¿vale? La relación entre la psicología individual y los fenómenos, colectivos desde un punto de vista histórico-cultural. Desde los primeros tiempos de Heidelberg, Jung tuvo en mente una perspectiva histórico-cultural que completaría sus estudios sobre la psicología individual. Como ya sabemos, ahora vamos a ver la tercera etapa de Wundt, que es la de Volcker Psychology, y dimos en el tema anterior la de Heidelberg y la de Leipzig. Vale. Los primeros estudios de Wundt. 1. Contribuciones a una teoría de la percepción sensorial en el 1862. Trabajo psicológico implica numerosos métodos. Experimental, histórico comparativo, genético, comparativo y estadístico. 2. Lecciones sobre la mente humana y animal. Referencias a costumbres y normas morales. 7. Las consideradas materias útiles para analizar desde un punto de vista evolutivo los orígenes colectivos de las culturas primitivas o ahistóricas del presente. Estas inquietudes culturales fueron ganando importancia, destacando su referencia en, estas tres son importantes, ética, en el 86, fundamentos de la psicología fisiológica, la tercera edición en el 93, sabemos que tuvo 5 reediciones, y la lógica, en la tercera edición en 1908. En la tercera reedición de su obra Fundamentos de la Psicología Fisiológica, en el 1893, la Volcker Psychology acompaña en pie de igualdad a la psicología fisiológica como una de las dos ramas principales de la psicología científica. Vale, esta parte es importante, donde vemos que en la tercera edición de Fundamentos de Psicología Fisiológica tenemos la Volcker Psychology y la psicología fisiológica juntas. A partir de 1900, Wundt se volcó casi completamente en el estudio de la Volcker Psychology, y a ella dedicó los últimos 20 años de su vida. Completó su obra que consta de 10 volúmenes mastodónticos y un anexo denominado Elementos de Psicología de los Pueblos en el 1912. Dará por concluido el proyecto en 1920, el mismo año de su muerte, y el resultado final será una especie de compendio de reflexiones psicosociológicas, psicohistóricas y culturales en que otras cosas tomaba en cuenta informes de viajeros, exploradores y antropólogos. Esta es la definición del libro de la Volcker Psychology, una especie de compendio de reflexiones psicosociológicas, psicohistóricas y culturales en las que, entre otras cosas, tomaba en cuenta informes de viajeros, exploradores y antropólogos. Los métodos empíricos del laboratorio de Leipzig también se pusieron al servicio de proyectos para observar fenómenos psicosociales in situ y realizar muchas estimaciones estadísticas. Aquí encontramos referencia al único español, Eloy Luis Andrés, dado en toda la obra de Wundt, destacando su aportación acerca de la curva, de la melodía, del lenguaje según lengua y dialecto. Pues importante el único español, Eloy Luis Andrés. También sabemos que, bueno, que la Volcker Psychology fue sus últimos 20 años. Consta de 10 volúmenes y ya tenemos delante la definición. El término de Volcker Psychology es introducido por Moritz Lazarus y Hagin Steinhall. ¿Vale? Ahora tenemos eh, aquí tenemos un cuadro de la Volcker Psychology. Denominaciones: psicología de los pueblos, psicología popular o psicología de la cultura humana. Es decir, se puede llamar de las tres formas. La más conocida es psicología de los pueblos. ¿Cuál es su idea? Las actividades están impregnadas por la naturaleza cultural e intersubjetiva de la condición humana. La idea principal de este libro. Metodología: no puede desentrañarse por medio de la mera autoobservación experimental. El estudio se realiza por una metodología histórico-comparada, muy importante.
¿vale? Tenemos que quedarnos bien con estos tres nombres, con la idea principal y la metodología histórico comparada. La naturaleza del espíritu, el haste, implica una condición genérica y universal compartida por todas las especies. Vale. Punto número 1. La fundación de la Volcker Psychology por Lazarus Steinhall. Moritz Lazarus, de 1824 a 1903. Influido por Johann Friedrich Herbart, que también lo citamos en el tema anterior de Wundt, donde la naturaleza es sociocultural del hombre. Importancia del lenguaje y su papel en la formación de conceptos. Los acontecimientos colectivos deben tratarse como procesos análogos a lo que sucede en la mente individual. Joachim Steinhall, del 23 al 99. Conoce a Marcus Lazarus en la Universidad de Berlín. Influido por Wilhelm von Humboldt. Plantea ligar el lenguaje y habla con el pensamiento de los grupos humanos. ¿Vale? Moritz Lazarus y Joachim Steinhall fundan la primera revista sobre la Volcker Psychology, denominada Revista de Psicología de los Pueblos y Filología. Esta parte es importante, donde tenemos que sabernos que ellos dos fundaron la primera revista acerca de la Volcker Psychology, y se denominada Revista de Psicología de los Pueblos y Filología. Un año después, Moritz Lazarus funda la primera cátedra de Volcker Psychology en la Universidad de Berna, en Suiza, en 1860. Según estos dos autores, existen dos manifestaciones interrelacionadas de la Volksgeist, ¿vale? Aquí tenemos un par de cuadritos, ¿vale? Donde la intrapsíquica, triada psíquica arquetípica, los pensamientos, las disposiciones volitivas, los sentimientos, productos culturales, dominios básicos, la mitología, las costumbres y la religión y arte, ¿vale? Ahora aquí abajo, pensamiento. El pensamiento aliado con la mitología, que es la mentalidad colectiva originaria. La abolición va con costumbres, acción práctica, hábitos, ética. No va costumbre. Emoción e imaginación, sentimientos, religión y arte, danza, escultura, arquitectura, etc. Ahora bien, siendo relevantes estos tres elementos a la hora de estudiar las características subjetivas de la comunidad, el factor fundamental de la Volksgeist era la lengua común, muy importante. Esto con azulito es muy importante. El factor fundamental de la Volksgeist era la lengua común. Característica. Está reflejada la creación por excelencia del genio nacional, constituía la piedra de toque para estimar su calidad o grandeza mental. La fuente intrapsíquica del lenguaje remitía a las ideas subjetivas y autorreferenciales de los miembros de la comunidad, su identidad compartida y su sentimiento de pertenencia. A su vez, definiendo dos áreas de trabajo fundamentales. Importante. Uno, leyes de trabajo generales para toda la humanidad y leyes de trabajo particulares para cada comunidad. Uno para toda la humanidad y otro para cada comunidad. ¿Vale? Respecto al árbol de las ciencias, Moritz Lazarus y Joachim Steinhall colocaban la Volcker Psychology dentro de las ciencias humanas, como la lingüística o la historia, entendiéndola como un puente entre dichas ciencias y las ciencias naturales, ¿vale? Que era como un puente para ellos dos, la Volcker Psychology, dentro de las ciencias humanas. Punto 2. La Volcker Psychology de Wundt. El punto 1 ha sido sobre como el nacimiento de la Volcker Psychology y que lo creó, su referencia a principio. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco cómo era la Volcker Psychology de Wundt. Wundt, en su obra Lecciones sobre la mente humana y animal, una de las primeras contribuciones de Wundt, ¿vale? En 1863 había marcado diferencias con el tipo de Volcker Psychology que Marcus Lazarus y Steinhall defendían desde su revista. Al principio defendía como ellos que lo individual antecedía a lo social, pero con el paso de los años se cuestiona esta afirmación y se posiciona en lo que sociocultural precede a la mente individual. ¿Vale? O sea, al principio defendía lo mismo que ellos dos, el cual lo individual va antes que lo social, pero a los años le da la vuelta. Lo sociocultural va antes que lo individual. Para Wundt, la psicología colectiva no reproducía simplemente el funcionamiento de una mente individual a otra escala, como si se tratara de dos planos paralelos. Muy al contrario, la dinámica de ambas, individual y colectiva, sino que tenía que estar relacionada funcionalmente de una manera más sutil y compleja. La mayoría de los rasgos singulares de la versión de Wundt ofreció de la psicología de los pueblos pueden derivarse de los intentos por resolver esa cuestión y definir leyes psicológicas generales que la explicarán.
Importante, las leyes psicológicas generales. Hay 3 consecuencias teóricas relevantes de la aportación de Wood a la Work Psychology. Nos tenemos que quedar bien con estas 3 teorías teóricas relevantes. 1. Unidad psíquica de especie como base del desarrollo humano. 2. Intersubjetividad y síntesis creativa como base del desarrollo cultural complejo. Y 3. Productos psíquicos o espirituales como material para el estudio psicológico. ¿Vale? Estos 3 son muy importantes. Fue el anexo Elemento de la psicología de los pueblos en 1912 lo que popularizó la Volcker Psychology de Wundt, resultando mucho más manejable y accesible que los 10 enciclopédicos volúmenes, que eran muy extensos como moliantes. ¿Vale? Unidad psíquica de especie. Wundt evita el determinismo de Lamarck y Spencer de la herencia de los caracteres adquiridos. Muchos antropólogos físicos y raciólogos del siglo XIX defendían la existencia de propiedades mentales básicas y constitutivas que, a la manera poligenista, que es varios orígenes de la especie humana, eran diferentes en cada una de las razas humanas. Desde las aportaciones de Darwin, algunos biólogos como Ernest Haeckel concluían en sus estudios que había una relación entre los orígenes de cada raza humana con una especie diferente de mono. Por su parte, Wundt pertenecía al colectivo de intelectuales que manejaban un principio monogenista, importante, un solo origen en la especie humana, y estaba convencido de la primigenia unidad psíquica de toda la especie humana. Wundt nunca defendió la superioridad estrictamente biológica de algunas razas humanas sobre otras. El concepto de unidad psíquica de especie también era aceptado por Lázaro y Steinhal, pero Wundt no mostraba interés especial por el reconocimiento y clasificación de los rasgos distintivos de cada pueblo y o nación. Wundt matizaba continuamente la posibilidad de una rigurosa ordenación y distinción entre niveles de desarrollo cultural de los pueblos que compondrían la humanidad. Wood los manejaba inductivamente para establecer leyes psicológicas generales y desentrañar su complejidad. Vale, de esta parte es importante obviamente, sobre todo los monogenistas que pertenecían a la mentalidad de Wundt y que Wundt manejaba inductivamente para establecer leyes psicológicas generales y desentrañar su complejidad. Eso lo tenemos que quedar. Lo otro también lo vemos un poquito, pero eso es lo más importante. La complejidad de la acción, intersubjetividad y la síntesis creadora. Wundt fue un actor muy sensible a los actos intersubjetivos, a la manera en que los seres humanos co-construían mutuamente sus hábitos e ideas comunes a través de las actividades y prácticas cotidianas. Les interesaban los efectos acumulativos de estas interacciones en el tiempo, siendo un proceso evolutivo continuo que se movía de lo elemental a lo heterogéneo. Importante esta parte. Vamos a la otra vez. Le interesaban los efectos acumulativos. ¿Qué son los efectos acumulativos? Describir cómo puede afectar al organismo la expulsión de una síntesis química. Eso es un efecto acumulativo. De estas interacciones en el tiempo, siendo un proceso evolutivo continuo que se movía de lo elemental a lo heterogéneo. Wundt trata de organizar procesos colectivos intrincados y complejos, en los que cabía sopesar el efecto evidente de las condiciones exteriores de la vida, como suponía el darwinismo. Partiendo de una concepción propositiva de la mente, Wundt llamaba la atención sobre la fuerza creadora del ser humano. Las posiciones utilitaristas y darwinistas solían ver la magia en los mitos y en el mismo primitivo, formas ingenuas o imperfectas de tratar de entender los fenómenos naturales. Wundt creía que estos fenómenos mostraban que la percepción sensorial estaba conectada necesariamente con estados subjetivos, afectivos e imaginativos, aunque en el hombre civilizado la racionalidad crítica o instrumental tendiera a controlarlo. Importante esta parte. Wundt creía que estos fenómenos demostraban que la percepción sensorial estaba conectada necesariamente a los estados subjetivos, afectivos e imaginativos, aunque el hombre civilizado, la racionalidad crítico-instrumental tendería a controlarlo, ¿vale? Que estaba asociado a ellos, a estos estados subjetivos, afectivos e imaginativos, pero un hombre civilizado critica esta racionalidad instrumental que tendería a controlarlos, ¿vale? Las actividades de individuos y colectivos no son lineales ni mecánicas ni economizadoras. Las actividades son creativas, desbordantes e imprevisibles. Un recurre a dos principios. 1. Síntesis creadora. Grado más alto de la percepción mental y cultural. 2. Heterogeneidad de los fines. Ofrece múltiples alternativas a algo común. Importante estos dos, ¿vale? Suponía que cuando alcanzaba los fines u objetivos previstos en una actividad, era probable que aparecieran nuevos efectos que, a su vez, podían convertirse en objeto y origen de procesos
de nuevos procesos perceptivos o secuencias de acción voluntarias. ¿Vale? Segunda teoría relevante, ¿vale? Yo creo que nos tenemos que quedar con que le interesaban los efectos acumulativos, ¿vale? Esta parte. Sobre todo creía en la percepción sensorial estaba conectada con los estados subjetivos, afectivos e imaginativos que intentaba controlar el hombre civilizado. Y que recurre a dos principios, la síntesis creadora y la heterogeneidad de los fines. Vale, y la tercera teoría, productos psíquicos, espirituales y las formas culturales. Como recordamos en el otro tema, la parte más arriba, la parte más alta, estaba compuesta por los productos psíquicos espirituales. Vale. Wundt hablaba de productos psíquicos espirituales entendidos como materializaciones u objetivaciones de la energía y dinámica mental. Consideraba que los fundamentales eran estos tres fundamentales: el pensamiento, el lenguaje, la voluntad, la costumbre y los sentimientos, los mitos y el arte. Los tres van unidos, por eso cada círculo va con cada círculo, ¿vale? Pensamiento, lenguaje, voluntad, costumbre y sentimientos, mitos y arte. Wundt integró y articuló este tipo de objetos de estudio dentro del gran proyecto científico de la psicología moderna. De su propuesta metodológica se deriva que el objeto de estudio de la Work Psychology es el producto objetivo resultante de la interacción de muchas mentes. Importante esta parte. De su propuesta metodológica, el objetivo de estudio de la psicología de los pueblos es entonces el producto objetivo resultante de la interacción de muchas mentes, ¿vale? Los productos psíquicos o espirituales son la materialización cultural de los procesos psíquicos intersubjetivos, que es la definición de esta tercera teoría de los productos psíquicos espirituales, que los convierten así en algo externo y los fijan o atrapan en formas externas frente al devenir temporal y efímero que garantiza los procesos mentales. Estos productos suponen el material de que dispone la psicología de los pueblos para descubrir las leyes psicológicas generales implicadas en las dinámicas propias de todo entorno intersubjetivo y de la propia unidad y evolución psíquica de la especie. Un producto espiritual puede ser analizado objetivamente. El método empleado es el histórico comparativo, importante, ¿vale? Esta última parte. Un producto espiritual puede ser analizado objetivamente. El método empleado es el histórico comparativo. Esto cae bastante en examen, ¿vale? Vale. Punto número 3. Esto hemos hablado de lo que construye la Volcker Psychology para Wundt. Punto número 3. El destino de la Volcker Psychology. Ahora vamos a ver cómo termina. Y bueno, la Volcker Psychology wundtiana tuvo que hacer frente a diferentes problemas. Aquí hubo cinco problemillas. 1. Problemas de la época, periodos de guerra. 2. Intentó de sistematizar la psicología, la historia, la sociología y resultó excesivo. 3. No tuvo en cuenta el desarrollo infantil. 4. No se desprendió el etnocentrismo ni la idea del progreso absoluto. Y 5. Tomó como referente la cultura alemana, propuso diferentes estadios de desarrollo entre las diferentes sociedades. Esto hay que saberse las 5, que algunas veces suelen preguntar algunas las críticas sobre la Porque Psychology. Pero ello no puede eclipsar el hecho de que Wundt supuso un nuevo horizonte disciplinar para la psicología. La Volcker Psychology wundtiana pone de manifiesto no solo la experiencia psicológica es irreductible a principios neurofisiológicos. Además, intuye que los procesos de la objetivación de la experiencia a través de los objetos, el lenguaje, las instituciones, etc., generan un marco de sentido y significado que amplían el arco de motivos de la vida propia del ser humano. Wundt advierte que no todo puede enraizarse y reducirse a impulsos y necesidades básicas. En definitiva, hay motivos de la actividad psicológica que no pueden entenderse desde un sujeto concebido en términos puramente neurofisiológicos y asociacionistas. Importante esto. El proyecto wundtiano de la Volcker Psychology no encontró continuidad directa e inmediata a la muerte de su creador. Vamos, que ninguno lo siguió. Y efectivamente, ninguno de sus discípulos continuó la tarea, en buena medida porque el propio Wundt les orientó sobre todo el trabajo experimental en el laboratorio, y no se preocupó de formarlos e incorporarlos activamente a la investigación en el campo de la psicología de los pueblos. La Volcker Psychology wundtiana fue reconocida y reivindicada como precursora del proyecto vygotskiano, que ya lo veremos más adelante,
Para la psicología cultural, la actividad psicológica del sujeto debe ser siempre entendida dentro de su contexto cultural. Se reconoce a Wundt como un psicólogo precursor, pero se trata de una reivindicación meramente celebratoria, sin continuidad ni conexión directa con los programas de investigación actuales. Así, se deduce que el proyecto de la psicología de los pueblos de Wundt resulta algo extraño para la propia memoria histórica del psicólogo actual. De hecho, nunca se sabe muy bien dónde colocarlo. La paradoja que se deriva de la propuesta de Wundt es que la psicología nunca podrá ser una disciplina coherente, porque dejó por el camino cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza del subjetivo, cuestiones que escapan a los métodos de las así llamadas ciencias duras. Y el último punto, punto 4, retornar a Wundt. Hay que reconocerle la instalación del esquema básico de trabajo en el que se reconoce la actual psicología experimental y del laboratorio. Es cierto que las dos ramas del sistema psicológico de Wundt, la individual y la colectiva, implican una concepción de la disciplina todavía muy ligada a la filosofía. Seguramente la apuesta por el experimentalismo y la necesidad de consolidar espacio profesional del psicólogo llevó al responsable de esta disciplina a desestimar la complejidad del vatísimo ámbito de inquietudes psicológicas señalado por Wundt. Esto lo sufrió Estados Unidos, pues el programa wundtiano derivó hacia el tipo de psicología que hoy en día reconocemos. Donde más repercusión tuvo las ideas de Wundt fue en Francia, ¿vale? Importante esta parte, donde más repercusión tuvo la idea de Wundt fue en Francia, donde la sensibilidad cultural de la Walker Psychology no solo llegó a aridarse con la recepción del propio pragmatismo de James, Dewey y Baldwin, que también lo veremos más tarde, sino que influyó claramente en la psicología histórica de Ignaz Mayerson, también lo veremos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La psicología de los pueblos de Wundt es ambiciosa y generosa y testimonia un interés por alcanzar la concepción más amplia y crítica posible del fenómeno humano. Una empresa psicosociológica exigía a los psicólogos un esfuerzo histórico, teórico y cultural excesivo. Sin duda, ello contribuye a explicar por qué la psicología de los pueblos fue relegada en un beneficio de una relación más simple entre nuestra disciplina y la cuestión sociocultural, a saber, una relación asistencial y un tanto acrítica que se transmitió a través de la disposición de aplicaciones psicológicas coherentes con la inteligencia social demandada por el occidente moderno. Desde principios del siglo XX, los psicólogos aplicados, ámbito laboral, educativo, clínico, etc., se dedicarán a responder a la urgencia de las demandas políticas, mientras que los psicólogos académicos tendrán que tenerse a tratar fenómenos psicosociológicos complejos, y por ende sus implicaciones político-sociales. ¿Vale? Esta parte también es importante, donde tenemos que quedarnos que hay dos tipos de psicólogos, los aplicados, que están en el ámbito laboral, educativo, clínico, etc., y se dedicarán a demandas políticas, y los psicólogos académicos, que tenderán a abstenerse de dar fenómenos psicosociológicos complejos y por ende políticos sociales. Para terminar, quizás por este motivo la mayoría de los psicólogos actuales siguen anclados en la concepción del ser humano como una abstracción de un sujeto individual cuya naturaleza básica debe ser definida y manipulada en términos mecanicistas, naturalistas y ligada a la predicción y el control. ¿Vale? Vamos a mirar el resumen. ¿Vale? Resumen completo de este capítulo 6, donde ya hemos terminado con Wundt, ¿vale? Son los dos primeros temas. Ahora el tema 7 y 8, que lo intentaré subir mañana, va con las alternativas a Wundt, lo que va después. Bueno, en este resumen las ideas principales, vamos como las dos dicho, la obra de Wundt, la psicología de los pueblos, son 10 volúmenes. La Walker Psychology emplea una metodología histórico-comparativa. Wundt proporciona tres ideas nuevas por la Steinhardt, que es la unidad psíquica de la especie, la síntesis de la oriente subjetiva y frutos psíquicos espirituales y formas culturales. Bastante importante. Sabemos que no tuvo continuidad directa ni inmediata. Y aquí se puede ver las ideas de la semejanza, las diferencias y las palabras clave. Obviamente la Walker Psychology, psicología de los pueblos, psicología popular, tiene varios nombres. El Heist, la teoría psíquica, unidad psíquica de especie, concepción positivamente, sintetizadora, método histórico comparativo, heterogeneidad de los fines, etc. Bueno, pues nada, mucha suerte, ánimo y a darle duro.